David Alandete trabajó para El País desde 2007 y en este audio que escucharemos a continuación cuenta su experiencia con el trato que obtuvo con Pedro Sánchez, que sin ir más lejos, el propio Pedro Sánchez llamaba con número oculto a este director para cambiar titulares que el régimen no le gustaba. Esta forma de actuar en el régimen no se remonta a hace poco, sino más bien cuando entró en el gobierno gracias a la moción de censura de Mariano Rajoy. Pone los pelos de punta hasta el punto de dónde podría llegar el Ejecutivo para controlar el relato público. David fue director adjunto del diario El País y fue despedido por la purga que inició Pedro Sánchez. Fue corresponsal en Washington, donde trabajó hasta el año 2012. Fue corresponsal en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en el Congreso. Trabajó en 2 campañas presidenciales. Fue enviado especial a Afganistán, donde cubrió el 10º aniversario de la operación militar norteamericana y el centro de detención de la base naval de Guantánamo. Desde enero de 2013 hasta mayo de 2014 fue también corresponsal del País en Oriente Próximo, donde ha cubierto el proceso de paz entre israelíes y palestinos, y el golpe de Estado de julio en Egipto y la guerra civil en Siria desde Damasco. Entrevistó, entre otros, al expresidente israelí Shimon Peres y al presidente sirio Bashar el-Assad. Escuchen que no tiene desperdicio lo que relata. Presiones son normales. Te llama la petrolera, te llama el gobierno, te llama la oposición. Ese es tu trabajo. Pero es curioso porque yo recuerdo muy claramente reunirme con Sánchez en el despacho del entonces director del País, Antonio Caño, al que echaron después de la moción de censura en una purga sin precedentes en uno de los grandes periódicos en el mundo. Es algo que yo esperaría que sucediera en Turquía, no en un Estado de Derecho como en España. Pero Sánchez vino con un señor llamado Chunda, que era el que le llevaba por Madrid. No sé exactamente dónde estará este señor en este momento, pero vinieron los dos a contarnos que Sánchez era el centro liberal, que se oponía a aquello de Rajoy de permitir referendos de independencia descafeinados como el de 2014 y que básicamente él venía a reconciliar, a unir, que él era el centro y que estaba mucho más al centro de lo que en aquel momento estaba el Partido Popular y desde luego los de Ciudadanos, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, después de ese momento, y lo cuento en el libro porque afecta a la trama rusa y a mi investigación, Sánchez logra la Secretaría General del Partido Socialista, pero inicia unas relaciones de presión con el País que a mí, viniendo como venía entonces ya de Estados Unidos, me parecían absolutamente fuera de lo común. Es normal cuando tú estás dirigiendo un medio, tú lo sabes, cuando estás... Tener presiones son normales, te llama la petrolera, te llama el gobierno, te llama la oposición, ese es tu trabajo. Ahora, que el presidente del gobierno hoy, entonces líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. Hay un titular en el que Fernando Garea, un periodista bastante conocido, al que él nombró jefe de la agencia EFE, pero que luego es su secretario de comunicación de muy malos modos en un Rodillas, si no recuerdo mal. Entonces yo recuerdo un día en el que Garea publicó Garea, para mí era muy incómodo, lo digo en el libro, trabajar con Garea porque recibía muchas quejas pero no se equivocaba nunca, era muy riguroso. Y el titular era, si no recuerdo mal, el Partido Socialista acepta la cadena perpetua, porque aceptaba la prisión permanente revisable. Y entonces estaba mi jefe Antonio Caño de viaje en Estados Unidos, donde él residía en ese momento. Estaba Cebrián, que era el presidente del País, en un honoris causa con Ansón, lo recuerdo perfectamente porque era por lo que no estaba. Y me llama Pedro Sánchez de un número desconocido y de muy malos modos me pide el cambio del titular. Y yo le digo, mira, perdona, esto es muy poco común, no acepto este tipo de comunicaciones y no puedo cambiar un titular que además es cierto, es que no ayudas a la causa. Y digo, no sé qué causa debo tener como director adjunto de un periódico, pero le invito a que no me pida estas cosas. Pues voy a llamar a tus jefes. Y los llamó, a los dos. Fíjate. Y pidió mi cabeza, varias veces. Y estoy hablando de un periódico como es El País, que es poco sospechoso en aquella época y ahora de ser un gran antagonista del Partido Socialista en los editoriales o de Pedro Sánchez, ¿no? Posteriormente vamos a una fase todavía mucho más peligrosa, que es ya en los últimos meses de nosotros en El País, también lo cuento en el libro, una periodista, de la que no puedo revelar el nombre porque no quiero tampoco ponerla en un problema, pero entra muy acalorada a mi despacho
diciendo que le ha llamado Maricha Ruiz, que entonces era la que le llevaba la comunicación a Pedro Sánchez y que luego acabó en un hipódromo o algo así. Y le había llamado para cambiar un titular que salía al día siguiente en el papel y que todavía no se había publicado. Es una... O sea, que en el principal periódico más leído, un garante de los valores constitucionales, etcétera, esté sucediendo eso, pues provocó una grave crisis interna que intentábamos solucionar hasta que hubo una moción de censura y esa moción de censura provocó en una semana el despido del director del País, que se quedó trabajando para el País, pero lo relevaron, Antonio Caño, una persona con 2 dedos de frente y que no es nada sectario, y el despido fulminante de 15 directivos del periódico. Todos, gente sin ningún tipo de preferencia ideológica. No, o sea, ni yo, ni Maite Rico, ni José Manuel Calvo, ni José Ignacio Torreblanca. Gente, Álvaro Nieto, que hoy está en The Objective. Y esto es lo que sucedió. Yo estaba en estado de shock. A mí me comunicó, debo decir, y lo digo también en el libro, Ábalos, que me despedían. Es lo que yo sospecho, fantástico. Pero Ábalos fue a unas tertulias, por lo que cuadra, esto es mi suposición. Ábalos fue a unas tertulias en Radio Nacional y en Televisión Española y por lo que entiendo le comunicó a algunos tertulianos y presentadores que se iba a producir una purga en el país. Y la purga se produjo. Porque no estamos hablando de izquierdas, ni de derechas, ni de centros, ni de populismos, ni de nada. Estamos hablando de que gente de todos los colores ideológicos, Fernando Savater, Félix de Azúa, Álvaro Nieto, todos han sido despedidos y todos han sido declarados, no sé, enemigos por parte del presidente del gobierno por no bailarle el agua, ¿no? Y él no exige pleitesía a una ideología o a un partido, sino a su persona. Una cosa que le molestó mucho es un editorial que se publicó y que el director aprobó, que tenía la expresión "es un insensato sin escrúpulos". Y eso provocó una furia tremenda que obligó al director incluso a reaccionar. Pero bueno, como Maite Rico, que estaba conmigo en la dirección, dijo, muchos consideraríamos que eso es simplemente una descripción factual. Y a mí esto me afecta especialmente porque a mí se me pone en la calle cuando yo estoy investigando algo que es como la trama rusa y estoy amenazado. Es decir, Victoria Prego, en paz descanse, me amparó en la Asociación de la Prensa porque a mí me acusaban de ser agente de la CIA. Cosas que para los periodistas, si a ti como periodista te acusan de ser agente de la CIA y que te paga la OTAN y que eres un esbirro de Estados Unidos, lo que intentan es neutralizarte, ¿no? Y de repente quedarte víctima de una purga y sin el respaldo de un periódico, pues es algo bastante amargo.